aquellas maravillosas revistas, capítulo 109. Si los cupés son eternos, los descapotables aún más. Dedicamos nuestro último podcast a los cupés, comentando que a mediados de los 90 había muchos y que eran eternos. Pues vamos ahora con los descapotables, que también había muchos y que también son eternos, tanto o más. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hay algo que está claro o que parece claro, que el concepto de disfrutar en coche o con un coche, para una gran mayoría ha cambiado. La practicidad, el confort, la seguridad van ganando la partida a la simple idea de disfrutar de la conducción. Si es a cielo abierto, mejor todavía. ¿Esto es bueno o es malo? Yo creo que no es el momento de entrar en este debate, que ya entraremos, ya hemos entrado en alguna ocasión, pero lo cierto es que es así. Dedicamos un número completo a descapotables, un número que arrancaba fuerte, con dos coches a cielo abierto, uno con algo más de 300 caballos y otro con algo menos de 300 caballos. Hablamos del Chevrolet Corvette Cabrio y del Porsche 911 Carrera Cabrio. Coches que me siguen pareciendo muy bonitos, muy atractivos, quizás un poco absurdos, porque siempre pienso que los descapotables no son para correr. Además, como siempre, hicimos unas fotos, esta vez en circuito cerrado, con el coche, ambos coches haciendo unas derrapadas espectaculares. No sé cuál es más bonito. Bueno, sí lo sé. Para mí, el Chevrolet Corvette es el más bonito, porque yo creo que es uno de esos coches que en versión descapotable, siempre que hablo de descapotables, me los estoy imaginando con el techo quitado. Son muy, muy, muy bonitos. Además, el 911, que para mí ya sabéis que es un coche que despierta simpatías, pero también a veces, pues no sé, algún rechazo, creo que no es un coche nacido para ser descapotable, porque la presencia del motor trasero, y por lo tanto un monomotor relativamente alto detrás, hace que su línea no sea, sin techo, tan bonita y tan estilizada como por ejemplo el Corvette, que evidentemente lleva un motor delantero muy grande, un capó largo, muy bonito, pero luego la parte del maletero está muy, 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 muy abajo. Y es un coche que a mí me parece pues, realmente más bonito. Por supuesto, tenía un motor, el Corvette, como no podía ser de otra manera, un V8 de casi 6 litros con 300 caballos exactos. He dicho un poquito más porque el banco dio un poquito más. Mientras que, como os podéis imaginar, el Porsche 911 se conformaba, que no es poca cosa, con el 6 cilindros de 3.600 centímetros cúbicos y 272 caballos. Lo que es cierto es que los caballos a lo mejor no marcaban la diferencia, pero el par sí. No solo es que el Chevrolet lo tuviera mucho más alto, sino que además lo daba a 2.400 vueltas por 5.000 revoluciones a la que lo daba el Porsche. Yo creo que como descapotable, para mí, no hay color. El Corvette le ganaba la partida al 911. Es cierto que Porsche siempre juega con algunas ventajas. No hay Porsche que esté mal hecho, me pueden gustar o no determinados Porsches, pero todos están muy bien hechos, con un nivel de calidad muy alto, todos frenan fantásticamente bien, todos tienen una posición de conducción, aunque en el caso del 911 peculiar, pero muy buena, y todo esto, este coche lo tenía. Pero la estética ahí le ganaba claramente la partida el Corvette. Y eso, que el Corvette jugaba un inconveniente legal, y es que en esa época en España, porque luego Alfa consiguió que esto cambiara, pero en esa época no estaban permitidas las matrículas pequeñitas delante. Hay países, entre ellos, bueno, en España hay algunos coches homologados así, pero hay países donde puedes poner una matrícula delantera más pequeña, porque se supone que la policía, pues a los malos, a los delincuentes, a los que denuncian, los ve cuando se escapan, no cuando llegan. La trasera tiene un tamaño estándar y relativamente grande, pero en la delantera no. En el caso del Corvette, el espacio para la placa a lo ancho era pensado una placa pequeña. Como en España no se podía, tenía que llevar delante una placa no pequeña, sino rectangular. Esa placa rectangular le sentaba como un santo dos pistolas. Pero pese a eso, sobre todo en la silueta lateral, este Corvette del año 94 descapotable era una verdadera joya, un coche que iba muy bien, muy agradable de conducir y muy agradable para disfrutar a cielo abierto. Ya hemos contado muchas veces que hay descapotables que nacen sin techo. Es el caso de los Spider o Roadster.
Son coches diseñados como descapotables, a los que luego se le pone obviamente una capota, no a todos, porque recuerdo que el Renault Spider, por ejemplo, no había capota. Ya os he contado muchas veces que se puso a llover, hicimos un poco el ridículo tirando de paraguas en los semáforos, pero no tenía capota, pero lo normal es que estos coches, bueno, se diseñan como descapotables y se les organiza que tengan una capota. Y hay otros coches a los que se les quita el techo. Nacen con techo y se les quita, son los cabrios. Los mejores son los primeros, está claro, pero los segundos, los cabrios, son más accesibles y generalmente más prácticos, como estos 5 que comparamos, que eran el Opel Astra, el Peugeot 306, el Renault 19, el Rover 216 y el Volkswagen Golf, con potencias entre los 115 y los 136 caballos. Y es que casi todos los compactos de la época, casi todos, no todos, pero casi todos, pues tenían su variante sin techo, unas mejores que otras. La verdad es que eran todos muy bonitos, eran todos muy bonitos. Yo creo que quizás a mí me parece que el más feo podía ser el Opel, o fijaos, el Golf, porque el Golf era más cortito, la parte trasera estaba cortada así un poco a cuchillo. Fijaos que yo creo que el que más gana es el Renault 19, porque el Renault 19 como coupé a lo mejor no era tan bonito, pero esta versión cabrio que le habían puesto una especie de tapa que simulaba unos abultamientos como si fueran reposacabezas, pues ganaba bastante. El Rover no es que ganase mucho respecto a la versión, digamos, de 3 puertas, pero es que la versión de 3 puertas ya era, no voy a decir bonita, pero sí un poquito más refinada. En cuanto a comportamiento, pues todos eran muy buenos, pero os podéis imaginar. El Golf destacaba para variar, pero yo creo que destacaba más que por sus suspensiones en este caso, porque el Volkswagen, que como os digo, pues perdía en estética, era, junto con el Rover, de los pocos que llevaba arco, los demás no llevaban arco, se traducía en una rigidez del bastidor bastante, claramente mejor que el resto. Los demás, pues el más subvirador, el más torpe y el que más se flexionaba era el Opel, y los demás estaban a un nivel similar. Yo creo que destacaba el Peugeot y el Renault casi a la altura del Golf, un poquito más atrás el Rover y un poquito, como decía, más atrás el Astra. Ojo, por paso por curva, pero estamos hablando de unas cosas que en un descapotable no tienen sentido, porque yo siempre digo que los descapotables no son para ir rápido por las curvas, sí para disfrutar de una conducción dinámica, para conducirlos bien, pero yo creo que para disfrutar de otra manera. Precisamente por eso yo soy un usuario de descapotables, porque creo que son un tipo de coches que disfrutan muchos sin necesidad de ir rápido. Los motores, bueno, todos 4 cilindros, la mayoría 16 válvulas, pero como digo aquí no había grandes diferencias, porque los menos potentes, que eran el Golf y el Astra, estaban en 115 caballos, y mientras el Peugeot se iba a 123, el Renault 19, el más potente, 137 y el Rover 122. Yo creo que en este tipo de coches lo que marcaba mucho la diferencia es la relación que tuviese con la marca, el precio que te hiciesen y tus gustos particulares. Yo creo que eran coches relativamente próximos unos a otros. También había descapotables incluso en modelos modestos y asequibles, que tenían su correspondiente versión sin techo. Fui a la presentación en estos días de un Fiat Punto, pero cabrio. Se decía que era un complemento de prestigio, porque está claro que este coche no se iba a vender una barbaridad. Bueno, luego al final se vendió bastante, porque era un coche que, en cuanto a practicidad, capacidad de maletero, incluso habitabilidad, que perdió un poquito, pero no mucho, pues era el techo, estaba muy bien diseñado, el techo de lona, y era muy estanco. No perdía mucho respecto a la versión normal, pero a cambio tenía la posibilidad de quitarle el techo de una manera bastante sencilla, manual y bastante rápida. En principio se dijeron que se iban a fabricar 12.000 unidades al año, que parecía un proyecto, una propuesta bastante ambiciosa, pero luego llegaron a ser más. Estaba muy bien pensado porque el coche tenía 2 variantes, tenía la variante con motor 1.2 de 60 caballos, que estaba a un precio muy asequible, y luego la variante que para mí me gusta más, que es el 1.6 de 90 caballos. Diréis, hombre, si dices que para un cabrio no hace falta correr. No, correr no, pero sí tener un motor con bajos que te permita tirar de marchas largas, sobre todo si vas por zonas de curvas, no tener que estar pensando en subir el motor de vueltas. El motor de 60 caballos, pues en mi opinión,
que era un 1.2, se quedaba un poquito justo. El 1.6 de 90 me pareció un motor redondo para este coche y fue, como podéis imaginar, el que más probé. Ya os he dicho, y no me echo atrás, que los Spider o Spider, como queréis llamarlos, o Roadster, pues me gustan más que los cabrios. Eso no quiere decir que haya coches cabrios que me enloquezcan y me entusiasmen, como es el caso de del Saab 900 Cabrio, porque era un coche bonito, muy bonito. Era un coche al que quitarle el techo le había sentado francamente bien. Práctico, muy práctico, porque seguía siendo un coche con 4 o incluso 5 plazas, pero 4 plazas cómodas para adultos, salvo que fueran enormes, con un buen maletero, divertido porque cualquier descapotable es divertido, simplemente ir sin techo pues es divertido, pero además en este coche es que tenía un comportamiento muy bueno, muy progresivo, que se llevaba muy bien con esa conducción que os digo que no es deportiva, pero sí dinámica, que te permite disfrutar del coche a cielo abierto sin ir derrapando por las curvas. Y además estaba, como todos los Saab, sobre todo de esta época, muy bien hecho. Muy bien hecho. Hay quien dice, ¿estaba al nivel de los Volkswagen? No, es que para mí estaba mejor, estaba a un nivel de un Audi o de un Mercedes o de un BMW, estaban muy bien hechos estos coches, eran verdaderas rocas, además se notaba, fijaos, yo me acuerdo que en una presentación me contaron, porque estos chicos de Saab a mí me gustaban porque eran más ingenieros que otra cosa, y te contaban cosas que no te contaban otra marca, por ejemplo, el tipo de acero que utilizaban en el coche y las aleaciones que tenían. Era algo que me parecía interesantísimo. Y es que los Saab, fijaos, yo creo que se nota cuando un coche es bueno en su vejez. Cuando ves un Saab con 20 años, a poco que esté cuidado, es que decir que está como nuevo puede parecer exagerado, pero es que funciona todo. Funciona hasta los mínimos detalles, los elevalunas, todo. Es raro que tengan óxido. Es raro que tengan holguras de suspensiones. Son coches muy bien hechos y como clásicos o como coches para usar como clásicos, pues son perfectos. ¿Qué problema tiene este coche ahora como clásico? El mismo que tenía cuando nuevo, que son caros. El motor, que era de General Motors, era un V6 de 170 caballos. No es que fuera un motor espectacularmente bueno, pero cumplía de sobra. Si no te gustaba, también tenías un 2 litros turbo, que a mí me gusta más, de 185 caballos. ¿Y por qué me gusta más? No porque sea más potente o porque tenga turbo, claro que eso le da morba, que un V6 pues tiene su gracia, sino también porque era un motor claramente más ligero. También había un motor 2,3 litros de 150 caballos, que puede ser, probablemente, seguro que para este coche sería la alternativa más razonable. De la capota, se me ha olvidado comentarlo, pero vale la pena porque hoy día todos damos por sentado que los coches decapotables, salvo excepciones, como el MX5, es tan fácil quitar y poner en el techo que es absurdo ponerle, me refiero al último, ponerle motores, pero lo normal es que los coches tengan decapotables, el motor, la capota sea eléctrica. En esta época no tanto. En este caso sí que era eléctrico, llevaba 6 motores y que lo había diseñado una empresa que se llama ASC porque era complejo, porque una capota muy grande. Tened en cuenta que estamos hablando de un coche grande, largo, de 4,6 metros, con un techo de lona muy grande. Se tenía que plegar muchas veces, se metía debajo de una tapa específica delante del maletero y tenía 6 motores. Y aparte, bueno, no era especialmente rápido, estaba en los 30 segundos más o menos, pero lo que sí conseguía es que puesta la capota tuviera una grandísima estanqueidad, muy por encima de la media. Y además que el techo de lona estuviera muy tenso, que es una cosa que afea mucho a los coches decapotables cuando no está muy tenso y entonces parece una tienda de campaña en vez de un techo. Cuando está muy tenso y sigue una línea bonita, pues queda mejor. Cerramos la parte de los descapotables hablando del futuro en 1994, porque el futuro de los Roadster en 1994, según Mercedes, se llamaba SLK. Y es que se presentó un prototipo del que se decía que se iba a poner en marcha su fabricación 2 años más tarde, que llamó SLK. La verdad es que estoy viendo el prototipo y lo cierto es que las diferencias entre el prototipo y el coche que finalmente se va a la serie son mínimas. Hay algunos detalles muy propios de prototipos, como los
una especie de de reposacabezas con unas formas aerodinámicas, unos espejos más pequeñitos de lo normal, un frontal que casi no deja paso al aire, algunos detalles, como digo, propios de prototipos, pero el coche, las líneas maestras eran prácticamente idénticas de las que luego llevó el SLK, un coche tan bonito y de tanto éxito, y por cierto, uno de los descapotable yo creo con más motorizaciones distintas que ha habido. Nos vamos al mundo del motor sport, y a la Fórmula 1 en concreto, y aquí me tengo que poner serio, porque lo más destacable en estas fechas, que estamos hablando de junio del 94, pues eran las ausencias, era lo que faltaba. Faltaba Senna, faltaba la presencia de Senna tras su gravísimo accidente. Solo voy a leer unas líneas, porque hay veces que los periodistas damos en diana y parece que estamos escribiendo sabiendo lo que va a pasar en el futuro, que Senna se va a erigir en un mito irrepetible y que va a haber otros pilotos que se van a convertir también en mitos. Pero en este momento voy a leeros 3 líneas que me parecen, como os digo, muy acertadas. Decía así: sin Senna, Schumacher está en la más completa soledad. Con 4 victorias consecutivas tiene el campeonato, el título, al alcance de su mano, pero sin Senna nunca se podrá calibrar el valor de sus triunfos, el valor real. Perdona que me emociono y entonces me trastabillo. Nada que añadir. Si hubiera estado Senna, yo creo que hubiera ganado Schumacher, vamos a ser serios, porque el coche no era en ese momento el Williams. Yo creo que no le hubiera permitido pelear por el campeonato, pero esas peleas entre Senna y Schumacher hubieran sido una maravilla, y nos las perdimos. Una pena. Por supuesto, en esta revista se hacía un recuadro conmemorando el paso por Senna en la Fórmula 1 y la verdad es que pues iba a costar reponerse, ¿qué queréis que os diga? En fin, vamos a animarnos un poco más porque llegamos a los rallies, que hay alguno por ahí que dice, ¿cómo se nota que no te gustan los rallies? Pues no, no sé si se nota. O a lo mejor hablo más de Fórmula 1 que los rallies. Es verdad que hay más pruebas de Fórmula 1 que tienen más impacto en los medios, lo que queráis, pero vamos, a mí los rallies me gustan tanto como la Fórmula 1. No voy a decir que más, pero tanto sí, y sobre todo hay rallies y sobre todo campeonatos. Es que estamos hablando del Campeonato del Mundo y estamos hablando del Tour de Corse. Para mí, probablemente el rally de asfalto más exigente del calendario del Mundial, desde luego en estas fechas. Alguno dirá, bueno, en Monte Carlo. Bueno, Monte Carlo es que en estas fechas, cuando no había cambio climático, muchas veces se hacía total o parcialmente sobre nieve, con lo cual yo no se califica tanto asfalto, pero el Tour de Córcega, el Tour de Corse, es que las carreteras son preciosas, los tramos son viradísimos y además, pues es que los errores se pagan caros, porque estás rodeado de piedras, guardarraíles y barrancos. Es un rally complicadísimo. Y la sorpresa fue que el primer Ford, nada menos que Mickey Viasion, solo pudo ser quinto. El vencedor fue un rapidísimo Didier Oriol, que jugaba en casa, con un Toyota. Y otra sorpresa para los españoles muy buenas. El segundo peldaño del podio que consiguió Carlos Sainz, que cada vez, no sé si decir que cada vez estaba más adaptado al Impreza o que el Impreza lo iba adaptando a su gusto, iba siendo más competitivo. En el fondo es lo mismo. El caso es que se notaba que ese coche iba muy bien. ¿Qué voy a decir de Carlos Sainz? No quiero dejar de hablar de un piloto y un coche por los que tengo debilidad. Porque parece que el Mundial en estas fechas era la categoría absoluta, ¿no? Los Grupo A, los World Rally Car después. Pues no, porque había una categoría de coches para solo tracción delantera, donde un coche por el que tengo debilidad, como os he dicho, que era Renault Clio Williams, un cochazo, ya hemos hablado mucho de él, además recientemente, con un piloto al volante que es un espectáculo, lleve lo que lleve, que es Jean Arnauty, que ha llevado coches de grupos B, de muchísimos caballos, de tracción total, de motor central. Y bueno, pues parecía un poco castigado a llevar este Clio Williams de solo 2 ruedas motrices. Pues no. Jean Arnauty era un pilotazo que lo daba todo, llevase el coche que llevase, y que daba espectáculo, llevaba el coche que llevase. Pilotos
Bueno, un piloto que yo creo que hubiera merecido más títulos, porque cariño del público, pocos pilotos han tenido más que Jean Arnauty, del público francés y del público no francés, porque es un piloto muy querido y que hizo, bueno, como os digo, es que era un espectáculo. Da igual el coche que llevase, da igual el rally, da igual todo. Verle pasar, además yo me acuerdo cuando iba a los rallies, como cuando corría con estos coches, pues claro, pasaban primero todos los gordos, y a lo mejor pasaban 20, 30 coches. Y dices, bueno, pues habrá gente que se iba marchando. No. Aunque Jean Arnauty hubiera pasado el último, la gente se hubiera quedado a esperarle a verle pasar, porque como os digo, era un espectáculo. Y llegamos al final de este podcast. Bueno, pues un poco triste porque, claro, pues Senna ya no estaba en estas fechas, pero muy interesante. Y bueno, pues espero que seguir consiguiendo hacer podcasts que os interesen. Muchas gracias por escucharme y espero pues que me sigáis escuchando aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.